próximo 29 de marzo. Así viene la actualidad en este lunes 20 de marzo de 2017 y así se lo contamos aquí, en Radio Intereconomía. Crónica. Toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Natalia Obregón. Muy buenas tardes. La fecha de partida oficial para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, esa activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, se va a producir el próximo 29 de marzo, es decir, 4 días después de que se conmemore ese 60 aniversario del Tratado Constitutivo del Club Comunitario, el de Roma. Lo ha anunciado en Downing Street uno de los portavoces de Theresa May, indicando que Sir Tim Barrow, el jefe de la representación permanente del Reino Unido en la Unión, ha informado directamente de esta decisión tomada, como decimos, por la primera ministra al presidente del Consejo Europeo, a Donald Tusk. La activación va a ser la siguiente. Ese día 29 habrá carta a todos los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 miembros de la Unión Europea y también, a la par, en Londres va a comparecer la primera ministra Theresa May ante la Cámara de los Comunes para poder oficializarlo y ver, por tanto, esa ruta a seguir en todo este proceso, largo proceso. Lo habilitamos ya en Bruselas, ya están todos preparados, lo confirmaba este mediodía en esa rueda de prensa habitual el portavoz del presidente comunitario, Margaritis Schinas. Hemos sido informados anticipadamente del comienzo de las negociaciones. Estamos esperando la carta. Sabemos que llegará el día y sí, todo está preparado por este lado. Lo decía directamente Margaritis Schinas, el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Bien, a partir de ahí, ya saben, duras negociaciones que se esperan con Michel Barnier, el ex eurocomisario francés, al frente de la delegación de Bruselas. Y aquí en España, 2 días después, es decir, el próximo 31 de marzo, van a llegar, eso sí, con toda probabilidad, los presupuestos, y lo harán a la mesa del Consejo de Ministros. De momento se han asegurado como novedad el apoyo de Ciudadanos y también el cambio de voto de Nueva Canarias, si llega a buen puerto, eso sí, la negociación. Su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, lo expresaba así esta misma mañana en Televisión Española. El señor Montoro conoce perfectamente cuál es el origen de nuestra protesta en los sucesivos presupuestos y yo estoy seguro que sabe algo que es muy importante, ¿no? No vamos a salir de esta con un voto afirmativo, con 4 afirmaciones, 3 perras y un montón de propaganda, ¿no? Nosotros no vamos a pedir la luna porque no es eso lo que toca, pero confiamos en que estemos hablando con seriedad de revertir el trato que hasta ahora ha recibido Canarias. Pero como ven, lo que toca es pedir, aunque eso sí, para cerrar el círculo, una vez descartado el apoyo del PSOE, que parece que sí, que va a presentar una enmienda a la totalidad, como es habitual por parte de las filas socialistas, ahora deben contar desde el gobierno sí o sí con el apoyo del PNV. Y hoy en los mercados financieros, muy pocas novedades en este comienzo de semana bursátil. Eso sí, algo descafeinado en España ante la festividad y por ende ausencia de inversores que hoy se está celebrando en Madrid. El resto, no solo en España, sino también en las plazas bursátiles del viejo continente, son ligeros descensos. Nos vamos a la Bolsa de Madrid para comprobarlo. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una jornada muy tranquila, esta primera de la semana, por la festividad en la Comunidad de Madrid y también en Extremadura. Las operaciones se han reducido al mínimo y ante la ausencia de datos macroeconómicos, los inversores no hacen apuestas arriesgadas en el mercado después de que la pasada semana el IBEX saldara ese periodo con una subida del 2%. Hoy se están consolidando niveles en torno a 10.200 puntos con un ligero paso por caja. Pierde el IBEX 35 un 0,42%. Están bajando todos los grandes valores con la excepción de Inditex. Vemos también caídas muy controladas en el resto de las plazas europeas. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, se espera una apertura en Wall Street con ligeros descensos porque están cayendo en torno a un 0,10%. Gracias, Ángeles. Bien, en un momento vamos a entrar en materia, les vamos a contar estos y por supuesto otros contenidos, desarrollamos todo, pero antes, como siempre, los titulares de la jornada con Blanca del Tronco.
titulares en los que le contamos que la Fiscalía ha pedido 4 años de cárcel para Narcís Serra. Anticorrupción acusa al exministro de 2 delitos de administración desleal por aumentar los sueldos a exdirectivos de Catalunya Caixa cuando era el presidente de la entidad. Más cosas. El gobierno vasco y el PP de aquella comunidad han firmado el acuerdo presupuestario. Los populares posibilitan la aprobación de las cuentas presentadas por el PNV, que gobierna en minoría. Los presupuestos del País Vasco en este 2017 superan los 11.000 millones de euros, con un aumento del 1,2% frente a los del pasado ejercicio. En otro orden de cosas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras prevén celebrar el referéndum de independencia de Cataluña aún sin acuerdo con el Estado. Los número 1 y 2 de la Generalitat catalana piden diálogo a Mariano Rajoy, aunque advierten de la celebración de una consulta soberanista en todos los casos, ya que afirman que harán lo indecible para que el referéndum independentista se produzca este mismo año. En crónica judicial, queríamos decir, libertad bajo fianza para el único sospechoso del crimen de la viuda del expresidente de la CAM. El juez que investiga el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, ha acordado la libertad del hasta ahora único sospechoso del crimen, el yerno de María del Carmen Martínez, a quien la policía y el fiscal señalan como la persona que asestó 2 tiros a su suegra en la cabeza. Ingresó en la prisión valenciana de Foncadell hace 38 días. La policía detiene en la capital al hombre que disparó este domingo a 2 mujeres en Madrid. El individuo de 72 años de edad ha sido localizado cuando iba a recoger su coche del lugar en el que lo abandonó tras la agresión a 2 mujeres, una de las cuales, tras los disparos, perdió 2 dedos de una mano. Y lo que ya ha comenzado oficialmente es la primavera. A las 11:29 de esta misma mañana durará 92 días y 18 horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, será una estación más cálida de lo habitual y con menor lluvia de lo que acostumbra. Y lo que comienza ahora es Crónica, eso sí, bajo la dirección técnica de Luciano Branca. 7 son ya los minutos que pasan de las 2 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Los presupuestos generales del Estado se siguen negociando, pero cada vez están más cerca de ser una realidad. Recuerden que ahora mismo vivimos con las cuentas generales del Estado prorrogadas del pasado año. Bien, pues con permiso del PNV, el hueso, ya saben, más duro de roer, y tras el no nos imaginamos que mediante enmienda a la totalidad de estas cuentas al PSOE, el cambio de sesgo llega además de un filosocialista de Nueva Canarias y de su único diputado en el Congreso, de Pedro Quevedo, que parece que se muestra cada vez más dispuesto a apoyarlos, pero eso sí con contrapartidas para su región. Lo vemos todo. Blanca del Tronco, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Pues sin el PSOE, pero con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canarias, es como el Gobierno asume que tendrá que sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y es que a pesar de que las negociaciones van por buen camino, según dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Ejecutivo ve prácticamente imposible contar con el apoyo de los socialistas, formación que elegirá, recordemos, a su próximo líder entre mayo y junio, meses esenciales para la aprobación de las cuentas. Bajo esta premisa, el Gobierno ha hecho sus cálculos. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente las cuentas el 31 de marzo y tras un proceloso trámite parlamentario, los presupuestos verán la luz a finales de junio. Para ello, el Ejecutivo mantiene como prioridad los contactos con sus futuros socios. El principal, Ciudadanos, ya ha confirmado que apoyará estas cuentas. Albert Rivera, presidente de la formación naranja. Y como nosotros sabemos llegar a acuerdos, en Andalucía hay presupuestos, porque si fuera por el Partido Popular, en Andalucía no habría presupuestos. Y les digo una cosa, y en España a nivel nacional va a haber presupuestos gracias a Ciudadanos, no gracias al Partido Socialista. Así que al PP y al PSOE no les gusta dialogar, les gusta ganar al de enfrente, les gusta generar trinchera ideológica. Si gobierna el mío hay que apoyar los presupuestos a pie juntillas, si gobierna el otro hay que votar que no. ¿Pero esto qué es? ¿Así cómo va a avanzar este país? Pero el voto de Ciudadanos no es suficiente. El Ejecutivo necesitará además el apoyo de otras formaciones políticas y entre ellas la del PNV, que podría aprobar las cuentas del Estado tras el apoyo del PP vasco a las suyas. Una contrapartida, sin embargo, que negaba esta mañana el presidente del PP en Guipúzcoa, Jorge Semper. Somos un partido sensato y creemos que en un momento como el actual, a los intereses de los vascos y a los intereses de Euskadi le interesa más tener a un Partido Popular que permita que haya unos presupuestos. Esto hay algunos, es verdad, y esto es la lectura periodística y política que se hace, que lo interpretan en clave nacional también. Dicen, bueno, si el Partido Popular ha apoyado los presupuestos del PNV y del PSOE en Euskadi, parece razonable que haya una contrapartida. Bueno, nosotros lo hemos desligado, porque creemos que son dos realidades que se tocan, efectivamente, pero que son dos realidades también diferentes. Sea como sea, lo cierto es que la negociación entre el PNV y el PP vasco para los presupuestos autonómicos despeja el camino de acerca posturas entre los nacionalistas y Moncloa, un acercamiento que también se está llevando a cabo con los diputados canarios. Para lograr el apoyo de Coalición Canarias, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, viaja hoy a Las Palmas para reunirse con el presidente autonómico, con Fernando Clavijo. Ambos abordarán la aplicación del acuerdo que permitió el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Rajoy. Por su parte, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se muestra también abierto a negociar los
presupuestos, siempre y cuando, dice Montoro, responda a sus demandas. El señor Montoro conoce perfectamente cuál es el origen de nuestra protesta en los sucesivos presupuestos, y yo estoy seguro que sabe algo que es muy importante, ¿no? No vamos a salir de esta con un voto afirmativo, con 4 afirmaciones, 3 perras y un montón de propaganda, ¿no? Nosotros no vamos a pedir la luna porque no es eso lo que toca, pero confiamos en que estemos hablando con seriedad de revertir el trato que hasta ahora ha recibido Canarias. Con todo, el Gobierno central conseguiría los apoyos que necesita estos partidos. Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria suman, junto a los escaños de PP, Foro Asturias y UPN, los 175 escaños necesarios para sacar adelante los presupuestos en las Cortes. Aprobación que, de seguir el calendario marcado por el Ejecutivo, podría llegar en la semana del 29 al 23 de junio. Gracias, Blanca. Es decir, antes del verano, presumiblemente tendríamos presupuestos generales del Estado que podrían activarse, entre comillas, el próximo día 31 de marzo. 2 días antes, lo que sí sabemos, y esto ya está constatado, es que se va a activar el Brexit. De hecho, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, va a iniciar ese 29 de marzo ese proceso de negociación para la salida de su país de la Unión Europea, más conocida como Brexit, con esa activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. De hecho, el representante permanente del Reino Unido ante la Unión, Sir Tim Barrow, ha comunicado este lunes a la oficina del presidente del Consejo Europeo, de Donald Tusk, su intención de invocarlo el próximo 29 de marzo. La primera reacción, eso sí mediante comunicado, ha sido del ministro responsable del Brexit, de David Davis, que ha recordado que el pueblo británico adoptó en junio de 2016 lo que ha calificado de decisión histórica de abandonar la Unión Europea, y ha subrayado también que el gobierno está ahora en el umbral de la negociación más importante para este país en una generación, algo que, como decimos, se va a producir el día 29. Van a enviar cartas a los 27 países comunitarios y de esa forma, como decimos, se va a activar de forma oficial. Ese mismo día, la primera ministra Theresa May va a comparecer en los comunes para explicar todo el proceso. Desde Europa ya hemos escuchado a Marguerite Guixinas, al portavoz comunitario, indicar que, bueno, pues ya está todo más que preparado para que esa activación se produzca, y se va a realizar, además, recuerden, 4 días después de que el 25 de marzo se haga esa gran conmemoración, la del 60 aniversario del Tratado de Roma. Bien, dejamos esas fechas clave que, como decimos, serán muy importantes a finales de este mes para concentrarnos en el día a día, en el hora a hora, en el segundo a segundo que nos están marcando ahora mismo unos mercados financieros, cuando pasan 13 minutos de las 2 de la tarde, que a esta hora se mantienen con una ligerísima tendencia negativa, manteniendo niveles, consolidándolos después de esos avances importantes que veíamos la semana pasada. Como decimos, primera sesión bursátil de la semana, bastante tranquila, al menos a esta hora. Lo confirmamos volviendo a la Bolsa de Madrid. Ángeles Lozano, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Pues sí, poco movimiento en la Bolsa española en una jornada festiva en la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades españolas, como la de Extremadura, y esto está reduciendo bastante el volumen de negocio. El IBEX 35 está cayendo un 0,4% y situándose en la zona de 10.200 puntos. Recordemos que lleva 3 semanas consecutivas de avances, que en la última subió más de un 2% y que cerraba el pasado viernes en los niveles más altos desde diciembre de 2015. Por lo tanto, hoy los inversores están aprovechando para consolidar esos niveles, también para pasar por caja y recoger de forma controlada algunos beneficios. Es una jornada con muy pocas referencias macroeconómicas y que se está desarrollando con mucha calma. Hemos visto en la última sesión un cierre mixto en Wall Street, también cierre mixto esta mañana en los mercados asiáticos, donde no ha operado la plaza de Japón. El índice Nikkei no se ha movido por festividad en el mercado de Tokio. En el ámbito económico no tenemos referencias importantes. La atención de los inversores está en esas reuniones del Eurogrupo y el Ecofin en Bruselas, que comenzarán a las 3 de la tarde.
Y todo esto cuando ya hemos sabido, según nos comentabas, Natalia, que el Reino Unido va a activar el Brexit el próximo 29 de marzo. En el plano macro, solo hemos conocido la producción industrial de Alemania, que ha subido respecto al mes anterior y en términos interanuales, pero se ha quedado por debajo de lo que estaba previsto. En el mercado secundario de la deuda, la prima de riesgo cae algo hasta 141 puntos básicos. Rentabilidad de nuestro bono a 10 retrocede un par de décimas al 1,86%. Y si nos fijamos en otros mercados, por ejemplo, en el de divisas, durante toda la mañana se han producido pocos cambios. El cruce entre el euro y el dólar está en 1,0753 dólares. Sube ligerísimamente la moneda común europea. Y en cuanto al barril de crudo tipo Brent, de referencia en Europa, está cayendo un 1% hasta 51 dólares con 23 centavos. Bueno, como nos cuentas, Ángeles, como nos vienes contando durante toda la mañana, lo cierto es que dentro del IBEX se respira esa tranquilidad, con lo peor del día en ArcelorMittal y lo mejor en Enagas, ¿no? Pues sí, ArcelorMittal está cayendo un 1,07%. Es una jornada en la que están cayendo las compañías ligadas a materias primas. Indra baja un 0,88 y Telefónica, por ejemplo, restando puntos al IBEX 35 porque cayó un 0,8%. Entre los grandes también destacamos a Repsol, que baja un 0,7%, o al Santander, que pierde un 0,6%. Entre los que suben, el más castigado en la sesión del pasado viernes, Enagas, que avanza un 1,3%. Bankia sube un 0,65%, es el único junto a Bankinter dentro del sector financiero que se mueve con ganancias, y Red Eléctrica Corporación sube un 0,47%. Si nos fijamos en el mercado continuo, destacar que hoy los títulos de Coavit, de la inmobiliaria, están subiendo un 9%. Hoy han comenzado a cotizar las acciones procedentes de la ampliación de capital de 38 millones de euros que ha realizado la compañía en una operación con la que consigue recursos para financiar su plan de negocio para el periodo 2017-2021. Gusta esa estrategia en el mercado. Coavit arriba un 9% prácticamente. Destacar también a Prosegur Cash. Hoy es su segunda jornada de contratación. Tras el estreno del pasado viernes, está subiendo un 2,9% y cotiza en 2,12 euros. Bueno, en el resto de Europa, tranquilidad también en los indicadores, no tanto dentro de alguno de ellos. Por ejemplo, el caso de Deutsche Bank, que está perdiendo 4 puntos porcentuales en el DAX. Pues sí, es el título que más está cayendo. El Deutsche Bank ahora mismo está haciendo que el DAX hermano esté perdiendo un 0,3% y además está en su caída arrastrando también a otros del sector como Commerzbank, que se está dejando un 1,65%. En este mercado también vemos pérdidas para ThyssenKrupp del 1,63%. El CAC 40 de París baja también un 0,3%, muy planito el Mittel italiano, mientras que el FT100 se está dejando un 0,17%. En este mercado destacamos a Vodafone, no por lo que está haciendo, porque está simplemente retrocediendo un 0,21%, pero hoy sí que es noticia porque se ha producido la fusión de las operaciones en India de Vodafone con el tercer operador de ese país, Idea Celular, y esta operación crea la mayor empresa de telecomunicaciones en India con un valor de mercado de más de 21.400 millones de euros. Bueno, si miramos a los futuros americanos antes de terminar, Ángeles, lo que vemos son niveles de apertura, ¿no? Pues sí, no están prácticamente moviéndose ni el futuro del Dow Jones ni el futuro del Nasdaq. El futuro del Standard & Poor's 500 cae un 0,15%. De momento no tenemos muchas pistas de lo que va a suceder dentro de 11 minutos. Sin duda, lo que ocurra en Wall Street tendrá su repercusión en esta jornada tan anodina en Europa. Pues seguro que sí. Por lo menos tendrán noticias, cuanto menos, o a ver si nos cuentan algo desde ese Eurogrupo previo al Ecofin de mañana. Gracias, Ángeles. Recordar, eso sí, simplemente a los oyentes que todavía en Estados Unidos no han cambiado, o sea, que nosotros en Europa no hemos cambiado la hora, que la cambiaron hace una semana en Estados Unidos y que apenas quedan 10 minutos y 34 segundos para que abra sus puertas Wall Street. Gracias, Ángeles. Descansa y hasta mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Y la segunda, que siempre hay que tener fuet imperial en casa.
Imperial El Pozo. Sabor Imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. El Pozo. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en Radio Intereconomía, Saludable con Emilio Javier. Happy Weekend. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Esto es Crónica con Natalia Obregón. Pues vamos a mirar ya cuando pasan 20 minutos de las 2 de la tarde esos contenidos en los que está trabajando ahora mismo la redacción de intereconomía.com. Álvaro Medina, cuéntanos cuáles son. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia, a todos los escuchantes. Pues mira, competencia que multa 4 veces menos a las grandes eléctricas que a las pequeñas comercializadoras. En teoría, en concreto, son un 78% de las sanciones va dirigida a las pequeñas comercializadoras, mientras las grandes solo reciben el 11% restante. Tan solamente son multas muy pequeñas también en cuantía respecto a lo fijado por la ley. Recordemos que las sanciones las multas para una sanción leve son de 600.000 euros, para una sanción grave de 600.000 a 6 millones de euros, y tan solamente se han puesto 2 multas superando esos 600.000 euros. La última vez que competencia multó a las grandes eléctricas, por ejemplo Iberdrola, se llevó 2 sanciones leves por una cuantía de 30.000 euros, cuando la sanción debía haber sido de 1,2 millones de euros. En otro orden de cosas, el butano, que sube un 5% mañana martes y se dispara un 20% desde el pasado verano. Y también las empresas del IBEX 35 contra la imposición del inglés de la CNMV. Y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas que realicen todas las comunicaciones en inglés, tan solo para atraer a esas posibles entidades financieras, aseguradoras y otro tipo de empresas de la City de Londres. Y por último, a la caza del dividendo nos preguntamos, pues ojito con Hacienda, porque todavía hay empresas que pagan el scrip dividend. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Hola, saludos cordiales. Soy Miguel Durán de Durán y Durán Abogados. ¿Tiene usted problemas porque le pusieron una cláusula suelo? ¿Quiere recuperar los gastos de constitución de hipoteca que el banco le obligó a pagar? Si quiere hacer cualquiera de estas cosas o las dos, puede dirigirse a nosotros en consulta gratuita al 983 3020. Repito, 900 83 3020. Estamos a su entera disposición. Durán y Durán Abogados puede resolverle su problema. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Esto es Crónica con Natalia Obregón. 23 minutos de las 2 de la tarde es lo que pasan, que el G20 ya no es lo que era, es más que una constatación, pero lo cierto es que el encuentro de este fin de semana de los países más ricos del mundo, en la localidad alemana de Baden-Baden, ha servido más para poner en liza las diferencias que los puntos en consenso de todos sus participantes. Bien, en especial con Estados Unidos, que conseguía retirar esas menciones en la declaración final al proteccionismo y también al acuerdo sobre el clima de París. Rubén Gil. Aunque los participantes en el encuentro eran los responsables de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales, la reunión del G20 del pasado fin de semana bien habrían podido pasar por representantes de la diplomacia. Y es que la declaración final de este encuentro del grupo de 20 países con más poder en el planeta, que se encargó de liderar la salida de la crisis, recoge exactamente las premisas que ha querido Estados Unidos y la nueva administración Trump. Tanto es así que se han quedado fuera del comunicado conjunto las condenas al proteccionismo y un nuevo apoyo al Acuerdo de París sobre el clima. Tanto la presidencia alemana como el ministro de Economía, Luis de Guindos, han tratado de quitarle importancia. Lo que hemos defendido todos es no al proteccionismo, no a la volatilidad de los tipos de cambio y que, lógicamente, el libre comercio, sin duda, tiene un impacto positivo sobre el conjunto de la economía mundial, ¿no? Pero Estados Unidos ha dejado su impronta en este encuentro, dejando claro, como hacía el secretario del Tesoro norteamericano, Steve Mnuchin, que volverán a revisar los actuales tratados comerciales multilaterales.
Creemos en el libre comercio, queremos tener uno de los mercados más grandes del mundo, queremos tener los mayores socios comerciales del mundo. El comercio ha sido bueno para nosotros y bueno para el resto de la gente, pero dicho esto, queremos reexaminar algunos acuerdos comerciales. Como saben, estamos hablando de reexaminar el NAFTA y hemos tenido conversaciones con los candidatos y los mexicanos sobre ello. Las desavenencias, aunque minimizadas, quedan patentes. Desde Alemania, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, quitaba hierro al asunto, indicando que hay acuerdo en la importancia del comercio internacional, aunque no en un consenso de las relaciones comerciales. Bueno, y miramos al Eurogrupo, que celebra encuentro esta tarde. Ya están entrando incluso los ministros en Bruselas con la mirada puesta en los asuntos corrientes, como Grecia o las pensiones, pero también con ese futuro de su presidente Jeroen Dijsselbloem, socialista holandés, que con probabilidad va a quedar fuera de su gobierno, una condición no escrita para permanecer en ese cargo, al que, recordemos, también aspiraba hace unos meses el español Luis de Guindos, aunque sin duda uno de los temas estrellas va a ser ese Brexit, ya con día, el 29 de marzo, para ser activado. Nos lo va a contar Ana Gómez. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen esta tarde por primera vez desde las elecciones en Holanda, cuyos resultados han arrojado dudas sobre la continuidad del ministro holandés Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo, dada la pérdida de escaños de su formación política, el Partido Laborista Socialdemócrata. Aunque este es un debate informal, porque las reglas actuales en Europa dicen que un candidato necesita ser ministro de Finanzas o algo parecido, por tanto, podría aferrarse a su cargo hasta el fin de su mandato en enero de 2018, algo que el holandés había asegurado que haría. Por otro lado, el punto más destacado en la agenda de los ministros de Economía y Finanzas será de nuevo el estado de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores para cerrar la segunda revisión del rescate. Las principales instituciones europeas y las autoridades helenas han mantenido los contactos a distancia después de que sus jefes regresaran de Atenas sin un acuerdo al respecto el pasado viernes. Según fuentes del Eurogrupo, Grecia y Europa siguen divergiendo en una serie de cuestiones, aunque han reconocido progresos en los asuntos relacionados con el sistema fiscal. Por contra, mantienen todavía diferencias en otros temas como la reforma del mercado eléctrico o las privatizaciones. Por último, los ministros abordarán la coordinación de los planes de emisión de deuda soberana de los 19 y la puesta en marcha de un proceso de evaluación comparativa de su sistema de pensiones. Bueno, y acabamos con música. Pues como no podía ser menos, rindiendo tributo a uno de los grandes que se nos iba este fin de semana, Chuck Berry, el rock por excelencia de los 50, cuya huella no desaparece de los principales rockeros actuales. Con su música nos vamos en este día en el que no solo ha empezado, como les decíamos, la primavera, sino que también se celebra en todo el mundo el Día de la Felicidad. Bien, pues según el World Happiness Report de 2017, Noruega es el país del mundo más feliz, con lo que entendemos que la felicidad no está reñida ni de lejos con el frío. Le siguen Dinamarca, Islandia y Suiza, y España está bastante más abajo, en el puesto 34. Nos vamos, hasta mañana. Esto es Crónica, con Natalia Obregón. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a Dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En Dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a Dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta Dúchate.es.
Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Intereconomía es imprescindible. Pues gracias a Dios una semana más con todos ustedes en este programa Ellos sí pudieron, en el que ustedes y muchos amigos